Bueno, buenos días a todos. Gracias por haber elegido esta charla. También a la organización por haber elegido mi presentación. Lo primero que os voy a decir es que no copiéis nada de lo que hay aquí. Está ya disponible en mi blog para poder descargarlo, presentación en PDF. Por lo tanto, si queréis, os vais al blog y lo descargáis. ¿En qué blog? Mi web, jesusamiro.com, donde podéis descargar este PDF y podéis contactar conmigo en ese correo electrónico o en mi cuenta de Twitter. Como ya me acaban de presentar, soy director técnico de Quadralia, una empresa que está en la zona de Vigo, que nos dedicamos básicamente a temas de comercio electrónico en Magento y en WooCommerce, a integraciones con RPs y estos de CMS y también a desarrollo de aplicaciones web a medida para temas de gestión. Aparte, publico semanalmente la semana PHP una lista de correo donde publico información sobre PHP, WordPress, Laravel y otros elementos que utilizan PHP. Bueno, hoy estoy aquí para hablaros de qué pasa si hay un apocalipsis zombie y os destruye vuestros WordPress. Si hay un apocalipsis, obviamente, los WordPress va a ser lo que no menos nos va a importar, ¿no? Porque va a estar todo reventado, obviamente. Pero sí podemos tener un montón de pequeños problemas. Como estamos en Aragón, también tenéis aquí unos seres mitológicos, que es el granizo, que también puede atacar vuestro WordPress. Pueden hacer pequeños o grandes problemas de todo tipo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver a qué contingencias estamos expuestos, qué riesgos tiene tener un WordPress o cualquier otro sistema en la web. Los primeros riesgos que vamos a tener van a ser utilizar servicios externos. Si dependemos de un tercero y este servicio para de funcionar, estamos jodidos. ¿Os pasó alguna vez que os caducara un dominio? Sí. Un cliente un día me llamó, mira, que no me funciona el Magento. Empezamos a bloquear, el servidor estaba perfecto, e hicimos un juicio y estaba caducado. Pero no nos pasa solo a nosotros. Le pasa, por ejemplo, a Foursquare, que le caducó su dominio, o le pasó a Microsoft, que le caducó el dominio hotmail.co.uk. Es decir, es un fallo bastante más habitual de lo que os podéis imaginar. Nos puede pasar que tengamos un ataque de denegación de servicio al servicio de DNS, con lo cual, cuando vuestro cliente teclea vuestra página de comercio electrónico, no es capaz de obtener la IP para acceder a vuestro servidor, con lo cual no vendéis, estáis muertos. Hace 3 años, en el 2016, hubo un ataque de denegación de servicio a un servicio que se llama DIN, que se cargó casi media Internet. Y en España, hace también unos años, hubo un ataque al DNS de Dynam Hosting que 60.000 webs quedaron tiradas. Yo, por ejemplo, que soy cliente, sigo siendo cliente de Dynam Hosting, sufrí esto. Tuvieron un día caído los servidores de DNS. ¿Qué más problemas nos podemos enfrentar si tenemos un comercio electrónico y nuestro proveedor de pagos nos corta el grifo? Estamos jodidos, porque no vamos a poder vender. Nos funciona perfectamente, nos podrán meter nuestros productos en el carrito de la compra, pero no podemos obtener el dinero, que al final es para lo que montamos el comercio electrónico. Por ejemplo, un caso le pasó a Kingston, un proveedor de servicios de hosting especializado en WordPress, que Stripe le cortó un buen día la cuenta de pagos. Posteriormente lo pudieron recuperar, pero estuvieron un tiempo sin poder vender. También puede que vuestro servicio de correo electrónico transaccional esté bloqueado. Pues, por ejemplo, le pasó a SendGrid hace unos años que tuvo un ataque de negación de servicio, con lo cual el servicio dejó de funcionar y todos los correos electrónicos, por ejemplo, en un servicio de comercio electrónico, no llegan ni los registros, no llegan los pedidos, no llega nada, ¿vale? Con lo cual tenéis ahí un problema importante. Esto con los servicios externos. Ya si nos vamos al data center, al centro de datos, podemos tener todo lo que se nos ocurra y más. Desastres naturales es algo bastante más frecuente de lo que parece. Por ejemplo, el huracán Sandy se tiró a unos cuantos data centers en Estados Unidos. En Amazon y Microsoft en Dublín, un rayo se cargó los data centers hace unos años. Pero también podéis tener ataques, pues, por ejemplo, de una ardilla que come unos cables. Es bastante más habitual de que os parece. Se come unos cables de fibra o de alimentación y nos quedamos sin data center. O que unos tiburones, por ejemplo, no saben por qué, les da por comer los cables de fibra óptica o los cables submarinos que tiene Google. Con lo cual, quedamos sin conectividad. Los data centers también tienen ataques de seguridad. Por ejemplo, Anonymous se tiró hace unos años todo el servicio de GoDaddy a través de un ataque de DOS. O hace 3 navidades hubo un ataque contra un proveedor de VPS americano que se llama Linode, que estuvieron
hubo data centers con una semana tirados. Es decir, imaginaos que tenéis en ese data center vuestro comercio electrónico y tenéis en Navidad vuestro comercio electrónico tirado una semana. Es una auténtica salvajada, pero que os puede pasar. Bastante probable que alguna vez os enfrentéis a esto. Errores humanos. Todos cometemos errores. Es algo inherente al ser humano. Y errores bastante gordos. Un técnico de Amazon se cargó una zona de Amazon, pues tecleando mal un comando. Nos puede pasar a cualquiera. ¿A que sí? Claro, el que no teclea no le va a pasar, obviamente. Hubo otro proveedor, Joyent, un proveedor de cloud americano, a través también de un error humano, reiniciaron todos los VPS que tenían instalados en el centro de datos. Imaginaros el problema. Pues esto pasa. Y en general en la infraestructura de data center puede pasar errores de todo tipo. Nos puede fallar la conectividad, puede fallar la alimentación eléctrica, la refrigeración, con lo cual los equipos se calientan demasiado y tienen problemas, o cualquier hardware de red. Me acuerdo una actualización de un hardware de red de OVH que se cargó un data center en Francia durante un día. La actualización funcionó mal y estuvieron sin conectividad de red, con lo cual el data center es como si estuviera apagado. Ya si nos vamos al servidor propio, nos puede pasar un poco de todo, pero lo habitual es que nos fallen piezas. Disco duro es bastante habitual que falle, fuente de alimentación, memoria, tarjeta de red, micro, placa, nos puede pasar de todo, ¿vale? Son fallos bastante habituales. Si nos vamos una capa más para arriba, capa de software, pues también podemos tener todo tipo de fallos. Problemas con el sistema operativo, problemas con los servicios que están por encima de él que nos dan soporte, como puede ser Nginx, un servidor web, MySQL, FPM, etcétera, etcétera. Podemos tener problemas, por un lado, por no actualizar WordPress, plugins o temas, es decir, que al no tener actualizados nos pueden entrar por un 0-day, o todo lo contrario, al actualizarlos podemos generar problemas y tirar nuestro WordPress. Y también es algo bastante típico que tengamos conflictos entre plugins o entre temas cuando se actualizan. Vale. Y ya si nos vamos a temas de seguridad, aquí solo esbozo unas cuantos problemas que podemos tener, pero aquí hay infinidad. Podemos tener ataques por fuerza bruta al login, con lo cual consiguen acceder a nuestro WordPress. Pueden ejecutar exploits contra fallos conocidos, por ejemplo, en plugins, con lo cual se hacen con el control de nuestro sistema. O podemos tener inyecciones SQL. Con lo cual, nuestro WordPress queda a merced de una botnet que se puede utilizar, por ejemplo, para hacer ataques de denegación de servicio, ataques de SEO, o lo que se nos ocurra, nos pueden hacer un defacement, con lo cual nos ponen sitio hackeado por tal movimiento político y hacen publicidad de ese movimiento político. O una de las cosas más importantes, que tenemos fuga de información, es decir, nos acceden al sistema de forma inadecuada y sacan información. Esto está al orden del día. El año pasado, millones de registros de Facebook expuestos de forma pública en un servidor de Amazon. O una empresa de tarjetas de crédito americana que tuvo expuesto 100 millones de tarjetas de crédito en un servidor. Es decir, esto pasa, es bastante más habitual de lo que sabemos. Por lo cual, veis que nos enfrentamos a un montón de problemas en el día a día, o nos podemos enfrentar a un montón de problemas. Con lo cual, tenemos que tener un plan en el que vamos a prever todos esos problemas y tratar de minimizarlos. Vamos a tener que, lo ideal sería tener un plan de contingencia para evitar que nos pase cualquiera de estos sistemas, de estas historias. ¿Verdad que cuando tenemos una casa la protegemos con unas medidas previas y si tenemos algún fallo, algún problema como que nos caiga los cimientos, tenemos un seguro para preverlo? O, por ejemplo, cuando trabajamos nos protegemos adecuadamente para evitar riesgos. Pues en nuestros sistemas informáticos debemos hacer lo mismo, ¿vale? Debemos tener un plan de contingencias. ¿Por qué? Pues básicamente porque tenemos pérdidas de diversa índole. Las fundamentales son pérdidas de clientes o negocios, es decir, si nuestro comercio electrónico no puede vender por lo que sea, estamos perdiendo clientes que se van a la competencia y estamos perdiendo ingresos. También perdemos reputación. Si yo, por ejemplo, me planteo contratar un VPS, pues me voy a acordar de ese hosting que estuvo tirado una semana en Navidad y posiblemente me vaya a la competencia. Es decir, un problema reputacional. Y también problema de datos operativos. Si no tenemos un adecuado plan de contingencia y se nos fríe, por ejemplo, un disco duro, pues posiblemente tengamos que cerrar el negocio porque no tenemos información. Es algo bastante crítico.
Vale, por lo tanto, lo que tenemos que establecer es un plan de contingencia dentro del orden de nuestro negocio, porque obviamente no es lo mismo tener un blog personal que escribimos una entrada cada 2 meses contra tener un comercio electrónico del que viven 50 personas, ¿vale? Obviamente son rangos muy distintos de sistemas que hay que proteger, pero básicamente lo que queremos proteger son los 3 pilares básicos de la seguridad de información. Confidencialidad, es decir, que no tengamos accesos remotos o accesos por personas no adecuadas que no tienen que tener acceso a esa información. Integridad, que los datos no sean modificados de forma inadecuada. Y disponibilidad, porque nuestra web tiene que estar accesible al público, es decir, tenemos que tener un plan de continuidad. Básicamente, todo esto se divide en dos pilares. Por un lado, investigar los problemas a los que nos podemos enfrentar, que ya acabo de detallar unos cuantos, es decir, evaluar ese riesgo, esos posibles problemas, y una vez que los tenemos evaluados, vamos a evitarlos si podemos, y si no, por lo menos a minimizar esos potenciales problemas, es decir, minimizar que sucedan. Por lo tanto, estamos tratando ese riesgo. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues en los riesgos tenemos que identificarlos, tenemos que valorar la probabilidad de que ocurra, porque la probabilidad va a ser totalmente distinta. Una vez que los tenemos valorados en la probabilidad, tenemos que valorar su gravedad. Y con todo este conjunto tenemos que ver si nos merece la pena o no tratarlos, ¿vale? Porque puede haber riesgos que no merezca la pena tratarlos para el tipo de negocio que tenemos. Para un blog personal, a lo mejor hay algún riesgo, como veremos a continuación, que no merece la pena tratarlo. Riesgos, como ya os esbocé, hay un montón. Aquí voy a listar unos cuantos, que puede ser que nos caduque el dominio, que el DNS no esté operativo, que el data center esté caído, que el servidor esté caído, servicios caídos, nuestra aplicación WordPress caída, que la información del WordPress sea incorrecta, un servicio externo, por ejemplo, de pagos no esté operativo, que tengamos un ataque de negación de servicio o que tengamos una fuga de información. Estos son unos cuantos, pero tenéis que obviamente identificar los riesgos que tiene vuestro propio negocio, porque no va a tener los mismos riesgos un blog personal que una tienda de comercio electrónico, porque la tienda de comercio electrónico tendrá correos transaccionales de registro de ventas, tendrá una pasarela de pago para realizar las ventas, etcétera, etcétera. Los riesgos son diferentes y en el caso del comercio electrónico son mayores. Una vez que los tenemos identificados, tenemos que evaluarlos, es decir, ver qué probabilidad tiene, desde una probabilidad inminente hasta algo que sea improbable. Y una vez que tenemos analizada la probabilidad, la gravedad, desde extremadamente grave, como por ejemplo que se nos fría un disco duro y no tengamos una copia de seguridad, es algo muy grave, a irrelevante, es decir, que aunque suceda, pues no nos va a importar lo más mínimo. Vale. Y una vez que los tenemos evaluados, tenemos que tratarlos. Es decir, llevar a cabo medidas de control, pero siempre es necesario, siempre sí es necesario. ¿Por qué? Porque distintos escenarios nos van a llevar a distintos tratamientos, a distintas medidas de control. Y eso lo vamos a ver a continuación en un ejemplo. ¿Vale? Voy a esbozar 3 ejemplos. El primero va a ser el de DNS no operativo. Podemos tener un ataque de denegación de servicio a nuestro servicio de DNS, con lo cual la gente no puede acceder a nuestro sistema. ¿Cuál es la probabilidad? Es poco probable. Los casos son muy puntuales, son muy contados con las manos los que tenemos, pero sí que sucede. Pero su gravedad es significativamente grave, con lo cual tenemos que actuar. Si, por ejemplo, tenemos un comercio electrónico, lo ideal sería tener un segundo proveedor de DNS, con lo cual, si tenemos un ataque por denegación de servicio al primero, el segundo sigue operativo y la gente es capaz de resolver el DNS de nuestro sistema. ¿Vale? Pero si, por ejemplo, tenemos un blog personal en el que escribimos una entrada a la semana, pues a lo mejor no nos merece la pena gastar 5, 10 o 20 euros al mes para enfrentarnos a ese error, a esa contingencia, con lo cual la medida de control que tenemos que tomar en ese caso no es ninguna, ¿vale? Nos enfrentamos a esa probabilidad de que suceda. Otro que tenemos bastante habitual en un WordPress es un ataque por fuerza bruta. Si veis alguna de los logs de un servidor, según ponéis en producción y al público en WordPress, empieza a haber ataques tratando de acceder de forma indebida al backend de WordPress, ¿vale? Por lo cual, la probabilidad de que el ataque suceda es inminente. Y la gravedad es bastante significativamente grave porque una vez que acceden al WordPress pueden hacer lo que les dé la gana. Por lo tanto, tenemos que tomar una serie de medidas de control, como puede ser instalar un plugin que nos limita el número de intentos que se pueden hacer, cambiar el usuario por defecto y utilizar una clave bastante robusta para acceder. ¿Vale? Estas son unas medidas de control para minimizar el riesgo de que un ataque por fuerza bruta tenga éxito. Y el tercero que vamos a ver va a ser el riesgo de que el disco duro de nuestro servidor se estropee. Es algo poco probable,
pero es extremadamente grave. ¿Por qué? Porque yo, como os acabo de comentar, si tenemos un disco duro estropeado sin copia de seguridad, el negocio se nos va al traste, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener un plan de respaldo y siempre tenemos que controlar el nivel de servicio, el SLA que nos va a dar nuestro proveedor para hacer un cambio de disco duro. Porque hay proveedores que os dan servicio 24/7, pero hay otros proveedores que se lo dan estos cambios en horario de oficina de lunes a viernes. Por lo tanto, si nos cae un disco duro, si nos estropea un disco duro el viernes a las 9 de la noche, estamos el fin de semana sin comercio electrónico, con lo cual tenemos un problema, ¿vale? Eso es importante. Y también es importante tener documentado un procedimiento de respuesta, es decir, si se me fríe el disco duro, ¿cómo tengo que actuar para recuperarlo y poner el sistema en funcionamiento lo antes posible? Hablar con mi proveedor de servicios y restaurar las copias de seguridad que tenga que restaurar. ¿Vale? Por lo tanto, el plan de respaldo es un punto muy, muy importante en un plan de contingencia, por lo tanto, voy a hablar un poco sobre los respaldos. Hay un dicho bastante famoso en administración de sistemas que dice que hay dos tipos de personas, las que hacen copia de seguridad y las que nunca han perdido sus datos. Es bastante típico que digáis, bueno, nunca me va a pasar nada de esto, no hago copia de seguridad, hasta que un día, paf, tenéis un problema, ¿dónde está la copia de seguridad? No hay, perdéis todo. Y a partir de ahí, hacemos copia de seguridad, ¿vale? ¿Qué nos pase esto? Bueno, hay un tercer tipo de personas, que es el que tiene la pérdida de datos y que sigue sin hacer copia de seguridad, que también los conozco, ¿vale? Pero eso ya lo descarto. La copia de seguridad de respaldo es muy, muy importante porque es el último punto de un plan de contingencia. Si todo falla, si todos los sistemas están caídos, si todo arde, si todo se estropea, si el data center desaparece, tener una copia de seguridad nos va a permitir restaurar nuestro negocio, ¿vale? Por lo tanto, es muy, muy importante. ¿Qué tenemos que respaldar en el caso de un WordPress? Por lo menos ficheros y base de datos. Pero también es importante respaldar la configuración y la versión de software. Por ejemplo, si estamos utilizando PHP 7.4, pues documentarlo para que cuando tengamos que hacer la restauración sepamos la versión que tenemos de PHP, MySQL y todo lo que tengamos por ahí para que sea más sencillo restaurarlo y no tengamos ningún tipo de problemas. Muy importante, designar un responsable para hacer copias de seguridad, porque si nadie es responsable en la empresa de hacerla, no se va a hacer directamente. Podemos tener una persona encargada de las copias de seguridad, podemos delegar este servicio en un tercero o incluso en el proveedor de hosting, una empresa de hosting. Métodos para realizar copias de seguridad. Tenemos manuales automatizados. Manuales no los recomiendo hacer. ¿Por qué? Porque, lo digo por experiencia propia, si tienes que hacerlo de forma manual, te vas a olvidar un día, otro día, una semana y al final tienes copia de seguridad cuando coincide. Son tareas que hay que automatizar. Y dentro de la automatización lo podemos hacer mediante scripts, por ejemplo, scripts de Bash, es algo bastante típico. Podemos irnos a softwares propietarios, perdón, a software especializados o servicios especializados en copia de seguridad, que nos almacenan todo eso en data centers en la nube, o hacerlo con un plugin, ¿vale? Que veremos a continuación unos cuantos plugins de copias de seguridad bastante utilizados en WordPress. ¿Qué metodología podemos utilizar para realizar copias de seguridad? Bueno, pues podemos hacer copias de seguridad completas con toda la información, por ejemplo, diarias. Podemos hacer las diferenciales en donde tenemos una copia, por ejemplo, completa el domingo y el miércoles simplemente tenemos copia de lo que cambió entre la última completa y la del miércoles. Y podemos tener las incrementales, donde tenemos una copia el domingo y cada día solo se va respaldando los cambios que se modificaron ese día. La ventaja que tiene la primera es que es muy sencilla de restaurar porque nos pillamos un fichero y lo restauramos, pero ocupa bastante más en disco duro que las otras. Y la segunda ocupa un poco menos, es más sencilla de restaurar porque tenemos que restaurar la última completa y la diferencial que queremos. Y la incremental es la que menos disco duro ocupa, pero la más compleja de restaurar, la que más tiempo nos va a restaurar, porque si, por ejemplo, queremos restaurar la del viernes, tenemos que restaurar la de domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿vale? Simplemente eso. Hay que tener claro qué metodología vamos a utilizar para atacar las copias de seguridad. ¿Cuántas copias necesitamos tener? Hay una estrategia bastante conocida en el mundo de las copias de seguridad que se llama estrategia 3-2-1. Significa que tengamos 3 copias de los datos. Una copia de la que está en producción y 2 copias de seguridad a mayores, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos minimizando la probabilidad de que nos falle el sistema de producción y una copia de seguridad. Si estos dos sistemas fallan, tenemos esa tercera copia de seguridad, ¿vale? Con lo cual, que falle todo es bastante complejo. En dos soportes distintos. ¿Por qué en dos soportes distintos? Porque, por ejemplo, en el caso de los discos duros, cuando fallan, en una serie de discos duros suelen fallar todos a la vez, con las mismas horas de vida. Con lo cual, nos podemos enfrentar a que nos falle el disco duro de producción y el de backup. Eso hay que reducir, minimizar esa probabilidad.
y uno, por lo menos uno de los tres respaldos, en otra ubicación física. ¿Por qué? Pues que, por ejemplo, si tenemos un incendio en el centro de datos, que tengamos otra copia de seguridad a 100 kilómetros, de tal forma que la podemos restaurar por red, ¿vale? Así de sencillo. Y yo a esta estrategia añadiría un elemento a mayores que me gusta bastante hacerlo, que es que tengamos una de esas copias, la que está en otra localización, offline. Es decir, que si por ejemplo nos entra un hacker, un ransomware, lo que sea, que no sea capaz de acceder a esa última copia. Porque como nos acceden a esa última copia y esté cifrada, estamos vendidos, ¿vale? Entonces, algo que hago, tengo un sistema externo en el cual me conecto al sistema que quiero respaldar y me traigo los datos, pero es el sistema externo el que tiene la iniciativa de hacer esa copia. Periodicidad. Pues aquí va a influir muchísimo vuestro negocio. Obviamente no es lo mismo la periodicidad que tengo que hacer el backup de un blog en el que escribo una entrada cada dos meses o una web de una empresa que no cambia nunca, puede ser mensual o semanal, o una tienda de comercio electrónico que vende un montón de artículos, que lo ideal sería hacerlo varias veces al día o incluso tener un sistema en tiempo real donde vayamos haciendo copia en tiempo real de un sistema pagado. Por ejemplo, en una situación de una base de datos maestro-maestro con una replicación de ficheros, ¿vale? Pero eso obviamente tenéis que estudiar el caso concreto. ¿Cuánto tiempo tenemos que conservar la información, las copias de seguridad? Obviamente, cuanto más mejor, pero los discos duros tienen una capacidad limitada. Hay que hacer lo mismo, analizar vuestro caso concreto, pero yo, por ejemplo, suelo seguir esta estrategia. Tener una copia mensual con 3 meses hacia atrás, una de las últimas 4 semanas y una de los últimos 7 días, ¿vale? Es una estrategia que me parece adecuada. Pero si, por ejemplo, tenéis un comercio electrónico, restaurar algo de hace 3 meses os va a salvar un poco la vida, pero vais a perder 3 meses de negocio, ¿vale? Con lo cual, ahí tendríais que posiblemente quitar alguna copia mensual. Eso lo analizáis caso a caso. Muy, muy importante, verificar las copias de seguridad. ¿Os ha pasado alguna vez? A mí por ahora no, espero que no me pase nunca, de que vais a restaurar una copia de seguridad y no funciona. Bastante típico. Y eso es muy, muy triste. Es decir, crees que tienes todo de maravilla, vas a restaurar y no es capaz de restaurarla. Te quedas totalmente vendido. Eso mismo, copia de mierda, básicamente. Hay que evitar restaurar respaldos correctos y eso básicamente se hace verificando de forma periódica la restauración. Muy, muy importante, designar un responsable que tiene que verificar estas copias de seguridad con una periodicidad determinada, porque si al final no hay responsable de hacerlo, no lo hace ni Dios. ¿Vale? Porque es un coñazo probar las copias de seguridad, básicamente. Vale. Plugins, simplemente menciono unos cuantos que hay en el mercado, los más conocidos, Wizard Plus, BackWP App, ManageWP Worker, que está integrado con el servicio de Godaddy de ManageWP, o Bowlplex, que está integrado con el servicio de Jetpack. Todos funcionan de maravilla, tienen parte de ellos sus propias nubes donde guardan las copias de seguridad e incluso la mayoría os permiten pues, hacer copias en servicios externos tipo Dropbox, Google Drive o nubes como S3, ¿vale? Por tanto, se adaptan bastante a cualquier necesidad que tengáis. Está muy bien. Cuarto punto muy interesante, monitorizar vuestros sistemas, porque es triste también que os llame un cliente y que os diga, mi web no me funciona. ¿Os pasó alguna vez eso? Sí, ¿verdad? Si tenéis un sistema de monitorización muy, muy sencillo, simplemente que compruebe que si la web está levantada o no, os llega un correo electrónico y ya podéis empezar a trabajar antes de que el cliente os llame. Las monitorizaciones que podemos tener van desde algo muy básico a algo muy avanzado. Por ejemplo, tenemos básico aquellas que nos comprueban el uptime, hacen una conexión cada 5 minutos, por ejemplo, hacia nuestra web y ve si hay un contenido determinado. También podemos hacer la verificación del certificado, verificación de cuando caduca el dominio. Hay unas cuantas monitorizaciones muy básicas que los podemos hacer de forma muy barata o incluso gratuita, ¿vale? Hay servicios gratuitos que nos dan, que nos proporcionan esta funcionalidad. Y después tenemos ya sistemas más avanzados que tenemos que montar nosotros, como pueden ser los sistemas integrados Zabbix o Nagios, que ya nos van a monitorizar aparte nuestros sistemas internos. Yo, por ejemplo, tengo un sistema montado con varias piezas a medida, donde tengo en los servidores un monitor, una pieza de software que va recolectando información, la manda a una base de datos centralizada en un único servidor y tengo una interfaz para controlar qué está pasando en los servidores. ¿Esto por qué es importante? Porque si un servidor falla, no sabéis por qué y pensáis que puede ser un servicio hardware, podéis iros aquí y ver cómo está, por ejemplo, la memoria de mi servidor, cómo está la carga, cómo está el tráfico de red, cómo está la CPU, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, veis que hay un pico de memoria, pues
podéis ver que puede haber un proceso que esté disparado o que falle un módulo de memoria, ¿vale? Os da bastantes pistas de por dónde actuar para volver a levantar todo lo antes posible. Vale, ya para finalizar mi presentación, me gustaría lanzaros una serie de preguntas. ¿Os habéis planteado alguna vez qué pasa si vuestro ISP desaparece? Si vuestro proveedor de servicios, GoDaddy, Hosting, SiteGround, desaparece mañana. ¿Qué os pasaría a vuestras web? ¿Sois capaces de restaurarlas? Sí, todos. ¿Tenéis copias de seguridad en local actualizadas para poder hacerlo? Vale, esto es vital, porque como deleguéis, como confiéis totalmente en esas terceras empresas, estáis jodidos. Me diréis, bueno, esto es bastante raro que pase. ¿Os acordáis cuando el FBI cerró Mega Upload? Llegó un día, desenchufaron las máquinas, las precintaron y todo lo que teníais ahí paró de funcionar. Y me podéis decir, vale, a ver, Mega Upload era un servicio donde la gente compartía series, pirata, tal cual. El 90% seguramente sí, pero había gente que lo utilizaba de forma legal, de forma correcta. Y esa gente perdió todo. ¿Vale? Pero, por ejemplo, la semana pasada estaba navegando por Hacker News y me encontré esta información, este post. Gandhi, un ISP bastante conocido, pierde la información y le dice a los clientes que restauren sus propias copias de seguridad. Esto pasa, esto es de la semana pasada, de un ISP grande, ¿vale? Acordaos que el último punto en un plan de contingencia es la copia de seguridad y la copia de seguridad que está en vuestros sistemas. No hay nada más triste que una compañía como esta que cerró dejando en la calle a 300 empleados en Navidad porque les entró un ransomware y no tenían copias de seguridad para poder restaurar todos los sistemas. ¿Vale? Te corta el negocio directamente. Esto pasó en Estados Unidos estas Navidades. Es un post bastante reciente. Y es bastante más habitual. Una de cada 5 empresas atacadas con ransomware cierra. ¿Por qué? Porque no tienen copias de seguridad lo suficientemente actualizadas como para poder restaurar los sistemas en un tiempo adecuado, ¿vale? Que nos pase esto. Es muy triste por no tener unas copias de seguridad adecuadas. Hasta aquí mi presentación y ahora ya quedo a vuestra disposición para las preguntas que tengáis. Hola Jesús, ¿Qué tal? muy buena la charla. Gracias. Encantado. Es muy buena pregunta. Tú planteate lo siguiente, si contra eso, bueno, por ejemplo, contra los tiburones sí que tienen plan, le metieron Kevlar al cable y ya no son capaces de reventarlo. Contra sardillas pues tendrás que tomar algo así. Los cables de alimentación, hay muchos que tienen protección contra roedores. Entonces me imagino que tendrán que actuar de esa forma. Tanto cables de fibra óptica como cables de alimentación tendrán que establecer unas protecciones bastante potentes. Leyéndome el artículo vi que en Estados Unidos es bastante habitual que data centers se caigan por roedores. Es algo acojonante, pero pasa. ¿Vale? Y lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que si os pasa algo como el data center de Linode, que está caído una semana, tenéis que prever tener una alternativa para tener continuidad en otro data center. Es decir, pues si veis que en un día no está operativo, os vais a Amazon a Dublín y montáis el sistema, ¿vale? Por lo menos para salir del paso. Después, dentro de una semana, 2 semanas, cuando tengáis todo más establecido y estéis tranquilos, veis si continuáis en Amazon o tiráis por Linode. Que Amazon también se cae, ¿eh? Amazon tuvo 2 o 3 caídas en Dublín y estuvo media internet caída. Vale, pero por lo menos tener esa alternativa de decir, si me cae mi data center, no hay previsión de recuperación, me voy a la competencia y salgo. Jesús, ¿Qué aquí tal? en tercera fila. Gracias por la charla, como siempre interesante. Gracias. Pregunta sobre los sistemas de respaldo. Estabas hablando efectivamente de tener 3, 2, 1, Sí. ¿vale? Tres sistemas. Yo normalmente el primero que se me ocurre es el hosting, ¿vale? O el ISP. El segundo es algún tipo de servicio tipo lo comentabas, ManageWPress, ValuePress. Y el tercero que comentabas que sería más bien el local. Sí. Ahí es donde tengo la duda. ¿Qué podríamos utilizar? Y para el caso que estamos, para un WordPress, ¿de acuerdo? Y un poco con la particularidad. A mí no me gusta meter un plugin de backup y demás, ¿no? Algo que me lo haga local, o sea, que me lo suba a Google Drive o que me lo suba a Amazon o algo, pero que no tenga que tenerlo dentro de... Vale, yo te explico cómo lo tengo yo montado, ¿vale? En mi empresa en Quadra ya tenemos una serie de servidores tanto para WordPress, Magento o sistemas de desarrollo a medida y lo que hacemos es
acuérdate que cuando hablamos del plan 321, el 3 era 3 copias de seguridad, 3 copias de datos. Una es la de producción, otra la hacemos directamente en el propio servidor, porque de esa forma, si tenemos algún problema y hay que restaurar la copia de ayer, lo hacemos muy rápido. Y la tercera la tenemos en un NAS en la propia oficina en Porriño, al lado de Vigo. Es decir, los servidores los tenemos en Francia y a 2.000 kilómetros tenemos la tercera copia, ¿vale? Es decir, con lo cual nos quitamos toda la parte de problemas de terremotos, lluvias, todo eso. Y lo que hacemos es, tenemos programado una serie de scripts que lo que hacen es abrir una conexión por rsync contra el servidor, se traen la copia, las últimas copias de seguridad al NAS y la almacenan ahí, ¿vale? Solo nos traemos los archivos nuevos. No traemos ni archivos que estén modificados ni nada. ¿Por qué? Porque nos arriesgamos a traer algo que esté con un CryptoLocker. Y de esa forma, pues te vas trayendo la copia. Lo que hacemos hoy, traemos la copia que se hizo esta madrugada. Las copias las hacemos a las 2 de la mañana y las traemos a las 6 de la mañana, ¿vale? Por decir más o menos así, cifras a grosso modo. Y nos traemos la de hoy. Perdona, traducido manos. Pues imagínate, alguien que lo que tiene es un blog, que tiene una web pequeña, es decir, no estamos hablando de grandes sistemas. Imagínate, el que tiene un blog, dices, vale, los dos anteriores y ahora ese tercero, ¿cómo me lo traigo? Se me ocurre con alguno de los plugins que tienes en WordPress.org, monta, por ejemplo, una sincronización contra Google Drive o contra Dropbox y te lo sincronizas a tu equipo. Vale, siempre teniendo puedes tener un script que se ejecute periódicamente o cuando arranca la máquina que te lo mueva a algún sitio en local, porque claro, lo que te puede pasar es que se borre en Dropbox y te traigas el borrado hacia local, ¿vale? Pero teniendo eso es bastante sencillo de hacer para cualquiera que tenga los mínimos conocimientos técnicos. Hola, Jesús. Hola. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Gracias. Quería comentar, has hablado de la verificación ¿Sí? de la copia de seguridad, al hilo también de una vez que tengamos esas copias en nuestro poder. ¿Qué recomendarías para esa verificación? Yo lo que recomendaría directamente es, a partir de las copias de seguridad que tienes en local, tener una serie de scripts que te la restauren de forma automática, por ejemplo, en una máquina virtual que tengas en local y poder comprobar si la información es correcta. La información, podrías tener unos test automatizados que con cualquiera de los test de integración o test end-to-end que te lo comprueben, pero nosotros lo que hacemos es de forma manual. Te ves un par de posts de entradas y ves que está funcionando correctamente. Vale, pero podrías llegar a ese sistema de, a través de un backup, hacer una restauración en una máquina virtual local de todo el sistema, de tu WordPress, y a través de un testing automático verificar que lo que hay en local es igual que lo que hay arriba. Vale, o lo que hay arriba, o algo mejor preestablecido, porque lo de arriba se puede modificar y abajo también está modificado, ¿vale? Pero, por ejemplo, la página de contacto o la página de quiénes somos, podrías tener un texto ahí hardcodeado. Vale, se me ocurre también poder hacer así. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? Gracias por la charla. ¿Vosotros? Mi pregunta va un poquitín más allá. Evidentemente, por ejemplo, con un Plex, tú la copia que te hace el proveedor, lo que te hace es la copia íntegra del Plex. No te hace la copia del WordPress, porque ahí también suelen meter correos, subdominios y demás. La restauración de eso y la copia. ¿Te hace la copia de base de datos también? Sí, te hace la copia de la suscripción completa del Plex. Te vas al directorio donde está montado WordPress, lo metes, si está cipeado lo extraes, lo metes en otro lado, tendrías por un lado los archivos y si te da el donde el MySQL lo restauras donde toque y ya tendrías el sistema funcionando. Sí, pero la copia para extraerla, o sea, para llevarla a otro sitio. Te la descargas y la subes por FTP, SFTP, por cualquier sistema. Vale. Gracias. Sí, pues, la verdad. Sí, bueno, me comentan que Plex sí que tiene una opción para hacer el guardado de backups, ¿vale? Lo que pasa es que yo, en mi caso concreto estoy intentándolo volcar a un NAS que tengo en mi oficina y el problema está que me da problemas de fichero, falla la sincronización o algo y no termina de guardar el... ¿Pero tienes, por ejemplo, acceso por SFTP al servidor? Tengo por acceso por SFTP y tengo en el NAS, un Synology en este caso, tengo tengo abierto los puertos y demás. Y me está dando fallo, da un error del fichero curl, el comando curl, no sé qué, no sé cuántos, que no puede conectar con el... Pues posiblemente sea un problema de conectividad, o a lo mejor en el Synology,
que tengas algo bloqueado o en el proveedor de servicios. Sí, pero es que me refiero que ha sido de repente. O sea, antes sí que funcionaba y de repente ha dejado de funcionar. Una actualización. Eso segurísimo, ¿eh? Sí, sí. ¿Más preguntas? Era el clickbait para... Pero todo eso que pueden hacer los zombies. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí tenía Néstor una. Esta es la de joder, que esté controlada de seguridad. Hola Jesús. ¿Qué tal? A mí me ha encantado la presentación. Gracias. Como diríamos en inglés, no se puede estresar más todavía, no se puede decir e incidir más todavía en la importancia de las copias de seguridad. Más que una pregunta, sería casi como un comentario adicional desde el punto de vista de la seguridad. No almacenéis las copias de seguridad en vuestro servidor de producción, ¿vale? Es algo que yo les recomiendo encarecidamente porque en la charla que vamos a dar a posteriori, uno de los ejemplos que vamos a dar es precisamente porque almacenas la copia de seguridad en tu servidor de producción, yo puedo hackear tu sitio, ¿vale? Entonces es importante que siempre, si hacen una copia de seguridad, si la hacen en el servidor, la hagan fuera absolutamente de todas las carpetas accesibles web y no en el propio root de la página, de la sala. Pero sí, buena, yo te digo, la estrategia que hay, chicos, la tengo en local, pero la muevo para tener esa tercera copia fuera.